Gracias por mantener su sintonía con Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Tenemos ya en la entrevista del día a nuestro invitado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Pero antes queremos darle la bienvenida a Germán Marte, quien se incorpora ya al espacio. Buenos días, Germán. Muy buenos días, José Monegro. Buenos días, Paliza. Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, un grato placer. José Ignacio, yo creo que debemos empezar con algo que desde antes de asumir el gobierno ya ustedes estuvieron trabajando con una especie de reorganización del gobierno y la eliminación de una serie de instituciones. Ayer se anunció la eliminación del DICAN, una dependencia de la Policía Nacional. Pero me gustaría que nos diera una panorámica global sobre ese proceso de reorganización del Estado y de eliminación de instituciones. ¿Cómo marcha eso? ¿Qué han logrado con eso que ustedes han estado haciendo hasta ahora? Mire, una de las propuestas del presidente Abinader en campaña era transformar el Estado, reformarlo. Y que ese proceso se iba a dar en olas, en una secuencia de procesos que permitiría al gobierno ser más eficiente, más ligero, y que instituciones que en alguna oportunidad, había instituciones que hacían la misma función, podría hasta por un tema simple de economía de escala, reducirlas y unificarlas para poder lograr esos objetivos. Inicialmente el presidente Abinader, desde que le llegó al gobierno, eliminó el FONPER, la OISOE, está en el proceso de la disolución del Consejo Estatal del Azúcar, así como de Procomunidad, entre otras. Y posteriormente tenemos ya pautado para mediados de este año una segunda ola de reformas. Tiene que ser en olas porque estos procesos no son sencillos. Cerrar el FONPER, que además han sido esas instituciones antros de corrupción y de escándalos, no se pueden hacer en un día. Esas instituciones tienen compromisos de diferente naturaleza, empleomanía que hay que liquidar, en algunos casos reubicar, y bueno, se requiere de un tiempo, de una trazabilidad para poder concluir esas entidades. Y también hay, en algunos casos, hasta aspectos legales que vencer. Por ejemplo, el Consejo Estatal del Azúcar se está fundiendo con bienes nacionales, la OISOE con el Instituto Nacional de la Vivienda. Por eso requiere de un componente también legal en esas iniciativas. Ayer el presidente Abinader eliminó o envió una resolución, un memorándum que le impone al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional el reto de cerrar el DICAN. Esto así porque en realidad quien tiene esa labor, la de perseguir el narcotráfico, es la Dirección Nacional de Control de Drogas, que por cierto, la gestión del presidente Abinader ha logrado tener resultados nunca antes vistos. Nunca había habido un golpe tan fuerte a esa industria mala vida como en esta oportunidad, en estos últimos 4 o 5 meses. Pero también el DICAN no hacía otra cosa que de alguna forma en el pasado hacerse cómplice del microtráfico en las barriadas de la República Dominicana y antes de ser parte de la solución era el problema. Y por eso la decisión correcta del presidente Abinader de esa acción. Pero anuncio ya que en el transcurso de este año vendrá una segunda reforma profunda de reformas, ¿verdad? Institucionales que harán que otras instituciones corran una suerte muy similar. ¿Cuáles ha contemplado ¿Podría ustedes? adelantarnos alguna? No, no es el área específica mía del quehacer de mi ministerio y por tanto no quisiera cometer una imprudencia, pero sí hay un conjunto de instituciones que están llamados a hacerlo. Una de las razones por las cuales el gobierno tiene altos niveles de ineficiencias, de un gasto importantísimo en empleomanía y en despilfarro, es por eso, porque tenemos montones de entidades ejecutoras en el gobierno dominicano que no tienen mucho propósito. Pudieron haberlo tenido en algún momento, pudieron haber sido parte de un proyecto de un gobierno determinado, pero en el tiempo no tienen razón de ser. Correcto. Ministro, ¿podría darnos una panorámica? Primero, ¿qué tenían en común estas instituciones que se han
eliminado hasta ahora y las que se perfila, la que se prevé que serán eliminadas. Y segundo, ¿cuál es la empleomanía de esas instituciones? ¿Cuánto representa eso para el Estado? ¿Y cuánto de esa gente, si tienen alguna idea, serán reubicadas? Porque de hecho hay gente que sí hacía trabajo, otros que eran botellas, definitivamente. Mira, esa es una buena pregunta. En el transcurso de esta semana estamos trabajando con el ministro de Administración Pública, así como el director de presupuesto, para dar ese detalle al país. Entiéndase cómo hemos logrado ir reduciendo la nómina pública y cuáles han sido los ahorros económicos que ya podemos exhibir en ese tenor. Creo que entre el día de mañana o el jueves estaríamos presentando al país esa información solamente como un insumo en momentos en donde en diferentes oportunidades han salido noticias diferentes sobre este tema. La razón principal para eliminar esas instituciones, aparte de que todas han sido víctimas de escándalos, de importantes escándalos públicos, sobre todo vinculados al área de corrupción, es porque la mayoría producían o son instituciones que otras ya desarrollan una labor muy similar y que es de inteligentes unificarlas o fundirlas. Le pongo el ejemplo del CEA. El Consejo Estatal del Azúcar ya hoy es una gran inmobiliaria. No tiene esos 11, 12 ingenios que anteriormente, los años 90, tenía en producción. Y como lo que tiene hoy son grandes activos, productos de esas mismas industrias, lo inteligente es fundirlo con bienes nacionales, cuya función es esa, velar y cuidar por los activos públicos. En el SEA, solamente por ponerles un ejemplo, estamos reduciendo la nómina en 2.300 personas por las razones mismas que les explico. Muchos de estos empleados siguen y se mantienen en las instituciones hoy refundidas. ¿Por qué? Evidentemente, la institución debe crecer, la institución receptora debe crecer un poco en su estructura. Pero, claro, si teníamos dos direcciones financieras, vamos a tener una. Si tenemos dos administrativas, tenemos una sola de comunicación, un solo consultor jurídico. Y bueno, ya hay una economía importante que se genera en ya la estructura refundida de instituciones que pasan por ese trayecto. José Ignacio Paliza, yo confieso que me impresionó una rueda de prensa que encabezó Paliza la semana pasada con algunas medidas y los montos que podían ahorrarse con medidas de algo que uno le parecía, no tenía como la conciencia de que podía estar moviendo tanto dinero como por ejemplo el tema de los viáticos, viajar en primera clase. Me gustaría que nos hiciera un pequeño recuento de esas medidas que se han adoptado con cosas que parecieran a primera vista sencillas, pero que tienen un impacto importante en las finanzas públicas. Mira, el gobierno dominicano gasta en viáticos de funcionarios que salen al exterior del país unos 1.500, 1.600 millones de pesos al año. Y saber que el gobierno dominicano, aun cuando es un país pequeño y un país con debilidades que conocemos, pero los volúmenes de sus transacciones, cuando usted las suma, terminan siendo siempre ya importantes. Nuestra economía y el gobierno ha ido tomando dimensiones que cualquier ahorro en cualquier rubro genera un impacto importante. Y en materia de viáticos, de los funcionarios que viajamos cumpliendo una función determinada al exterior, quedaba un eslabón perdido. Los viáticos que se le da a un funcionario público se establecen mediante una escala que se utilizan como parámetros los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que tiene parámetros para este estilo. O sea que los viáticos que se le da a José Paliza, que se iba a viajar a un cónclave, a una cumbre, a un evento concerniente a su función, no necesariamente son escandalosos en los montos. El problema es que Paliza, al regresar de ese viaje o de ese cónclave, no tenía que reportar o liquidar esos recursos. Y entonces ocurría que era muy común que a un Paliza o a un funcionario público se le daba $1,000, $2,000 de viático, llegaba al encuentro y el encuentro le cubría todos los gastos o virtualmente todos los gastos. Y como usted está de alguna forma va a cumplir con esa misión, no tiene tiempo para más. Y regresaba con los $1,000 o $2,000 de viático que se le daba. Entonces, como no había un sistema,
paliza se lo quedaba. Eso estamos hoy en el proceso de vencer. Y se estima que podemos lograr de esos 1.500, 1.600 millones de pesos hasta un 40% de ahorros. Al tiempo en el que, cuando le presentamos al presidente ese proyecto, que no es otra cosa que la obligación de liquidar los fondos y lo que le reste, usted depositarlo en la cuenta única del Tesoro, el presidente también me instruyó para que redujéramos y casi prohibiéramos la compra de tickets de primera clase para esos propios funcionarios públicos. No todos los funcionarios públicos por reglamento tienen acceso a ese tipo de privilegio, sino algunos muy específicos, claro, a nivel sobre todo ministerial. Eso ya es un tema del pasado. El funcionario público que quiera irse en primera clase, con mucho gusto, pague la diferencia. Claro, debe haber, hay excepciones a la regla, sobre todo en viajes de largas distancias y vinculados fundamentalmente al ministro de Relaciones Exteriores y al propio de Turismo, que por su cantidad o cúmulo de trabajo, en oportunidad del canciller puede durar a veces hasta 15, 20 días, 30 días de viaje, con un sinnúmero y por la misma representación que significa su investidura, podría hacerse alguna excepción. Pero esa es la naturaleza de la decisión, que ojalá pudiéramos lograr hasta un 40% de ahorros solamente en ese ítem. Sería bueno, sí, que el que quiera viajar más cómodo de la cuenta que lo pague. Ministro, ayer el presidente anunció que se mantendrán las exenciones a las empresas de la zona fronteriza, pero parece que dentro del propio Partido Revolucionario Moderno que usted preside, es que está como la quinta columna, el caballo de Troya de sectores interesados en eliminar esas exenciones que muchos consideran imprescindibles, necesarias, muy necesarias. ¿Podría un poco explicarnos las razones que llevaron al presidente a mantener esas exenciones? Mira, nosotros tenemos el compromiso, inclusive desde el punto de vista constitucional, de ayudar a fomentar y de desarrollar la frontera por diversas razones que ustedes conocen. Sobre todo porque es un área empobrecida, deprimida de República Dominicana, y tenemos que buscar la manera de estimularla para que los habitantes de aquella zona tengan mejores oportunidades. Claro, luego también hay razones estratégicas de espacios territoriales que debemos de proteger en virtud de que compartimos una línea casi imaginaria con otro país. En ese aspecto, la Ley de Desarrollo Fronterizo es una buena herramienta. Claro, ha probado que esta ley de desarrollo fronteriza, la que tenemos, los efectos positivos que pudo haber generado pudieron haber sido mayores. Por eso yo soy de los que entiendo, y esto es una opinión muy personal, que tenemos que profundizar y rediseñar la ley para que su impacto sea uno mucho mayor que el que ha tenido en estos últimos 20 años de historia. Y se pueden lograr. En el Congreso se estaba discutiendo esa ley con los sectores vinculados, tanto de la frontera como de la industria en República Dominicana, porque también al ser un país pequeño, las empresas que se establecen en las fronteras pueden tener una mejor oportunidad que las empresas ubicadas en otras áreas de la República Dominicana por el mercado nacional. Y eso siempre genera niveles de intereses, de debates y de contradicciones. Y por eso lo importante de que en el Congreso pudiera esto haberse consensuado y debatido de una manera tal que pudiéramos llegar a puntos de encuentro. Creo que el país entero está comprometido con que la frontera se desarrolle y que eso es una obligación que a todos inclusive a los sectores interesados, que puede eso verse su industria afectada, está consciente de que la frontera necesita un estímulo para proyectar su desarrollo. El presidente Abinader se ha comprometido con la frontera y se ha comprometido con mediar en ese proceso, y creo que en las próximas semanas podríamos tener un consenso generado alrededor del presidente Abinader para tener una nueva ley de desarrollo fronterizo. Pero se descarta que se limite a que las empresas que allí producen un producto solo lo vendan a las 3 gente que vive en la frontera, o no, eso no es un elemento que nunca ha estado en discusión. Eso ha sido quizás un falso debate que se ha dado en las últimas semanas. No ha estado eso en discusión, el conocimiento que yo tengo.
las empresas que van a tener incentivos son las que se instalen en las provincias de las fronteras, pero el mercado es el mercado nacional, evidentemente. Pero claro, eso es un tema que si había alguna confusión o alguna duda, bueno, pues entonces aclarémoslo. Pero ese no es el espíritu de la ley, es ese, el de fomentar la frontera, pero que la empresa que se instale allí pueda tener el mercado nacional para distribuir sus productos. ¿Se ha medido el impacto de la ley de frontera que ha tenido realmente en la frontera? Sí, hay diferentes estudios que ha hecho tanto el gobierno como el sector privado, y por eso narraba inicialmente que la ley de desarrollo fronterizo, cuando ha sido importante para la región, sus efectos pudieron haber sido mucho más profundos si la ley hubiese tenido algunos elementos más novedosos para poderla impulsar de una mejor manera. Nosotros tenemos que encontrar esos elementos que pueden ayudarnos a que más empresas se interesen en instalarse en la frontera y cuyas estructuras completas estén allí para que el nivel de empleomanía, el nivel de movimientos económicos que se genere en la frontera sea uno mucho mayor. Pero sí, eso está debidamente estudiado, está ponderado, y nosotros tenemos algunos proyectos que como gobierno dominicano estamos en el proceso de concretizar para ayudar mucho más a la frontera a ese impulso, desde Manzanillo hasta el proyecto de Pedernales, así como también un proyecto que el presidente Abinader está en el proceso de diseño, que hará de la zona de Vallejuelo, en San Juan de la Maguana, uno de las áreas de mayor nivel de producción agrícola en sistemas controlados, en invernaderos de toda la República Dominicana. Hablamos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Don José Ignacio, en la ya conformación y la puesta en marcha del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los temas que ha tenido que moderno, y de los retos que han tenido ustedes, y a José Ignacio le ha tocado tener una participación muy importante en ese aspecto, es la de la incorporación del partido, de los técnicos del partido, la militancia del partido, a la estructura gubernamental. Ha habido queja de que ha sido lento, ustedes han explicado que hay un tema jurídico que hay que sobrellevar. ¿Cómo ha ido ese proceso de incorporación de la estructura partidaria al gobierno central? Se ha ido produciendo en la medida que han avanzado estos últimos 5 meses. Claro, en algunas áreas, particularmente, hubiese aspirado a que el proceso hubiese sido uno más rápido y uno mucho más ágil, porque es evidente que hay en áreas sensibles de sectores específicos, todavía no se han producido esos cambios. Y en esas áreas sensibles son siempre importantes tener a tu equipo a bordo, porque tiene una identificación con tus proyectos, con tus ideas y con tus visiones que deben acompañarte. Claro, nosotros al tiempo en el que debemos de acelerar la presentación de compañeros del partido, sus técnicos y demás en el tren gubernamental, también debemos decir que hemos querido ser cuidadosos en este tema, porque la filosofía del partido y del cambio no es generar una tabla rasa ni un quítate tú para ponerme yo, sino que tiene que ser parte de un proceso pensado y bien llevado, y que los compañeros puedan accesar en virtud de sus capacidades, de su experiencia, de su recorrido. Y hay un capital importante en el Partido Revolucionario Moderno que pueden ocupar posiciones que aún están pendientes para generar esa sustitución, y estamos en esa dinámica que creo que habrá de concluir en las próximas semanas o estar quizás en el punto de mayor nivel de maduración. Y no solamente porque los compañeros del partido, uno tal o cual, quiere ingresar o tener un trabajo. Ese no es lo importante. Lo importante es que hay mucha gente que ha trabajado mucho tiempo por generar un proyecto de cambio y quiere ser parte de él. Quiere llegar a su casa todas las tardes y decirle a su esposa, a sus hijos, hoy hice tal cosa por mi país. No es solamente el accesar a un empleo o accesar a una oportunidad personal, es la de construir historia. Hay mucho deseo en la militancia del partido de ser parte de lo que le estamos logrando juntos
en el gobierno dominicano y lo que nos queda por hacer en estos 3 años y medio de gobierno. No hay duda de que el PRM es la continuación histórica del PRD. Y su líder histórico, José Francisco Peña Gómez, llegó a decir en una ocasión, yo lo recuerdo muy bien, solo el PRD vence al PRD. ¿Cómo usted como presidente del partido está lidiando con esa que parece ser parte del ADN del PRD, hoy PRM, de llevar las contradicciones internas o la contradicción entre ustedes más allá del límite? ¿Cómo está lidiando Abinader con esto? Porque me parece que la intervención de anoche de Abinader es como echarle un poco de agua al fuego entre Farides, a quien Pacheco llamó la emperadora, y Pacheco era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo Bueno, lidiar? realmente el presidente Abinader hizo esa intervención porque la ley vencía en el día de hoy, creo, en el día de hoy, 2 de febrero. Por eso lo necesario de que tenía que ser en ese momento específico. Y los debates en el Congreso Nacional son muy normales y tienden a darse sobre todo en los momentos más pico de la discusión, como este. Este es un punto pico de clímax por lo que le comentaba de que vencía la ley, vencía en el día de hoy. En el Partido Revolucionario Moderno no puede existir unas mejores relaciones interpartidarias. Lo que pudiera haber sucedido en la familia revolucionaria anteriormente en el PRD está muy vinculado al hecho de que siempre habían liderazgos compartidos y liderazgos quizás que convivían en un mismo espacio de tiempo, momentos de desarrollo de su liderazgo también similar. Y eso obligaba que por la lucha por el liderazgo hubiesen esos niveles de contradicciones muy álgidos. Eso no existe hoy en el Partido Revolucionario Moderno y hemos logrado, inclusive en estos 2 años de gestión como presidente del partido, tanto yo como la compañera Carolina Mejía, en el momento en el que se disputaba el liderazgo o la candidatura entre el presidente Mejía y Luis Abinader, que son hoy los 2 dirigentes más connotados del partido, siempre niveles de respeto, de convivencia y de entendimiento que nos llevaron a hoy estar en el poder. Y miren que inclusive en el desarrollo del poder, esos 2 dirigentes, el presidente Mejía y el presidente Abinader, no pueden tener una mejor relación y una mejor conversación. Y por eso no creo que el presidente Abinader vaya a tener, esos modelos del pasado se vayan a replicar en los tiempos por venir. Y claro, el gran reto nuestro y el gran reto mío y la compañera Carolina y demás es seguir trabajando y abonando para que las relaciones interpartidarias puedan permanecer como han venido, hemos podido generar un buen momento interno que nos trajo al poder. ¿Qué opinión le merece al presidente del Partido Revolucionario Moderno la resolución de la Junta Central Electoral en la cual implementa un criterio para la repartición de los recursos que suministra el Estado a través de la Junta? El Partido Revolucionario Moderno en el transcurso de esta semana ya tiene planificado una reunión de sus organismos y eso es uno de los temas que va a analizar y presentará al país su posición sobre el tema. Como presidente de la organización no quiero sino atenerme al desarrollo de las conversaciones internas del partido y ese será uno de los temas a tratar. Más allá de si la decisión nos beneficia o no nos beneficia, merece una discusión más profunda el tema y quisiera desarrollarla en el marco de la dirección del partido. En el plano económico, Paliza, ¿qué analiza el gobierno? ¿Cuál es la preocupación? Me imagino que deben estar sopesando algunas alternativas ante la decisión de Canadá, Francia, España, restricciones también en Estados Unidos respecto a sus nacionales o a los que ingresan a su territorio, lo cual afecta directamente el turismo en la República Dominicana. Ese que es un pilar fundamental de la economía, ¿qué va a hacer el gobierno para solventar esa situación? Mire, ya el efecto que produce la reacción de Estados Unidos y de Canadá con la pandemia no cambia el estatus o la situación en la que ya nos encontrábamos, porque hay que saber que, por ejemplo, la cantidad de turistas canadienses que recibimos en el mes de diciembre, en comparación con el año anterior, ya estaba en un 90% menos.
entiéndase, este cierre relativo de esos dos grandes países emisores, claro que nos afecta, pero ya no más de lo que estábamos afectados. El gobierno dominicano ha hecho grandes esfuerzos en materia del sector turismo por relanzarlo, aún en tiempos difíciles. Todo lo que ha necesitado el sector, el presidente Abinader ha estado ahí. Desde la construcción de un seguro de viajero para todos los que nos visitaran gratuito, hasta hoy, cada turista que quiere regresar a su país y necesita de una prueba antígeno o PCR la tiene disponible. Hemos ayudado a los hoteles a través del tiempo en el mantenimiento de sus empleomanías con los programas fase 1 y fase 2. Ha habido una identificación y un día a día muy cercano con el sector turismo y lo seguirá viendo por lo importante y el peso que tiene para la economía dominicana. El gobierno dominicano sí está en el proceso de organizar un plan de relanzamiento de nuestra economía que el presidente deberá anunciar próximamente, en el que abordará y otras preocupaciones que existen en República Dominicana. La economía dominicana hoy no va mal, con excepción, claro, de la hotelería en sus dos aristas o sus dos ramas, hoteles y restaurantes, por razones muy obvias. Ojalá que en el transcurso de los próximos meses, con los niveles y los procesos de vacunación que se están dando en diferentes partes del mundo, nosotros podamos retornar a nuestras vidas en la forma en la que las conocíamos a inicios del año 2020. Varios representantes de sectores importantes, políticos y sociales, han planteado la necesidad de que afrontemos con un espíritu unitario, con un espíritu de país, todos los retos que nos ha traído la pandemia desde el año pasado. ¿Qué piensa José Ignacio Paliza? ¿Qué debe decirle José Ignacio Paliza al país ante a esos señalamientos? Y si han dado algunos pasos ya como gobierno en la dirección de concretar eso, que parece ser una inquietud cada vez más generalizada. Me parece interesante porque esta crisis no es una crisis individual de ningún país, esto es una crisis global, una crisis que traspasa todas las fronteras y que evidentemente nos seguirá afectando en el transcurso de este año. Además, que por la lucha por el acceso a las vacunas, no hay dudas de que también se ha ido generando una relación desventajosa para diferentes países en el acceso a ese necesario insumo para poder enfrentar la pandemia. Me parece una iniciativa interesante en la que podamos generar espacios que nos permitan a nosotros dialogar en el plano internacional. Sé que hay algunos mecanismos que existen hoy sobre la mesa que se han utilizado para discutir estos temas, como el COVAX, por ejemplo, pero no me parece descabellado la idea de que puedan producirse espacios de mayor nivel de comunicación. Claro, estamos en tiempos difíciles, en tiempos en el que cada quien está haciendo lo propio y lo suyo en sus países, y no hay mucho tiempo que perder. Pero siempre el diálogo, la conversación, la interacción es útil, ¿verdad? Y creo que debemos aplaudirlo si se pudieran generar esos espacios de interacción. ¿Alguna noticia que compartir con relación al tema de la vacuna? Estamos trabajando desde hace algún tiempo para que las próximas semanas pueda tener el país las primeras lotes de vacunas a través de diferentes mecanismos. El gobierno dominicano ha adquirido tanto de AstraZeneca como de Pfizer la suficiente cantidad de vacunas para que toda su población pueda tener acceso a la misma y de igual forma gratuita. Claro, no obligatoria, pero sí gratuita, y buscaremos la manera de persuadir al pueblo dominicano a que la use, que se la ponga. Lo cierto es que estas vacunas, aun cuando nuevas, no se han creado en un sistema nuevo, sino bajo sistemas y procesos muy conocidos anteriormente, lo que hace que las vacunas sean fiables, tengan todo el robustecimiento científico para que las mismas tengan solvencia, y tenemos que ponérnosla. A propósito de vacuna, el COVID, información y tiempo,
¿Tiene el ministro José Ignacio Paliza alguna información precisa de dónde estaban los muertos que están saliendo ahora? Durante semanas se decía 0 muertos en este día, 0 muertos, 0 muertos, y todo el mundo sabía que se estaba muriendo gente por el COVID. Todos también sabíamos que hay un retraso en el reporte. ¿A qué tiempo específico corresponden los muertos, si tienen datos, de que están saliendo en el último mes, en enero, 250 y pico? Todos los días 20, 25, 20, 23, y se sabe que no murieron exactamente el día anterior. ¿A qué tiempo corresponden esos muertos? ¿Era un acumulado desde noviembre, desde diciembre? Las estadísticas que el gobierno dominicano actual está proveyendo con relación al COVID son reales. No hay la intención ni la ha habido de maquillar o de presentar estadísticas que no son ciertas. Además, ya en un país como el nuestro y en el mundo que vivimos es muy difícil hacerlo. Sería entonces del todo contraproducente generar un momento o intentar invitar al pueblo dominicano a pensar que vive un momento muy diferente a la realidad. Esa no es nuestra intención, tampoco somos así. Sin embargo, el proceso para poder, dentro del marco de los estándares internacionales, declarar que tal o cual persona ha muerto del COVID, tiene sus formas. Ese proceso, según la información que tengo, se ha reducido en República Dominicana, lo hemos logrado reducir esta gestión gubernamental de un mes, que era el tiempo casi promedio que la gestión pasada tenía diseñado para poder reportarlo, a menos de una semana. Entiéndase que las personas que se declaran hoy fallecidas son personas que en promedio tienen una semana, 7 días de haber perdido sus vidas. O sea que estamos cada vez llevando el sistema a tenerlo más en tiempo real para poder tener, vamos a decir, informaciones más al día. Gracias a Dios, la letalidad de República Dominicana es una de las más bajas de la región. Eso como consecuencia de un sinnúmero de factores y de iniciativas que ha impulsado el gobierno dominicano. Y eso es algo que no, claro, no debe hacer que ninguno de nosotros bajemos la guardia en relación a protegernos contra la pandemia, pero que de alguna forma genera algún nivel de alivio para cada uno de nosotros. Por ejemplo, los muertos que se dieron ayer o antier, que eran 20 y tantos, correspondían perdón que estaba en mute, no. Digo, Paliza, si los muertos que se dieron ayer, antier, corresponden no a diciembre, no a noviembre, sino a la semana pasada. Sí, ya eso se venció. Ok, ya. José Ignacio Paliza, una de las del impulso que tuvo el Partido Revolucionario Moderno para ganar las elecciones fue el deseo de una parte importante de la población de que se acabara con la impunidad. Hemos visto que una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno al usted asumir fue designar un ministerio público a la cual se le dio independencia, aunque legalmente es una dependencia del presidente de la República, pero se le permitió actuar. Pero el Ministerio Público para actuar también necesita el apoderamiento de los incumbentes, de las irregularidades que puedan ir detectando. Hemos visto que por lo menos ya 2 casos están bastante encaminados. ¿Qué tantas irregularidades han descubierto ustedes en la administración pública y que están sus incumbentes en disposición de empoderar o apoderar al Ministerio Público para que continúe con esos procesos? Mire, el presidente Abinader ha querido ser en este tema todo lo cuidadoso que las circunstancias proveen, porque nosotros queremos que la justicia pueda operar por sí. No queremos que se vea que utilizamos esa herramienta con la intención de perseguir a nuestros contrarios, ni tampoco de proteger a nuestros más cercanos en el momento en el que cometan una infracción o una irregularidad. Existen del gobierno pasado o de gobiernos anteriores un sinnúmero de elementos que la Procuraduría debe evidentemente investigar. La mayoría son públicos, porque a través del tiempo la gente ha tenido la oportunidad de escuchar muchas debilidades en procesos que se han dado y están ahí para que el Ministerio Público pueda accesar y pueda perseguirlo. Lo que nosotros como gobierno, porque no queremos influenciar en el Ministerio Público, una de las grandes cosas que ha hecho el presidente Abinader ha sido la de ceder o delegar parte de su propio poder y entregárselo
a un grupo de hombres y mujeres cuya característica debe ser esa, la independencia de sus acciones. No ha sido otra cosa que la de organizar un grupo de abogados que puedan ayudar a complementar la labor de la Procuraduría e intentar recuperar los recursos del gobierno dominicano que se han ido en las uñas de la corrupción. Esto porque tenemos la obligación y el compromiso como cuidadores del erario de hacerlo de esa manera. Además que ha habido en la historia dominicana procesos anteriores en donde esos esfuerzos han dado resultados positivos para el país, como el caso de la crisis bancaria o en la recuperación de los bienes producto de la dictadura y de otros procesos históricos de República Dominicana, en donde la contratación de abogados ha tenido un peso importante. Pero no queremos que se vea la persecución de la corrupción de una gestión pasada como una agenda o como una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, porque entonces perdería todo valor y perdería toda la importancia que pudiera existir en un momento determinado un caso cuando surja. Igual que tampoco utilizaríamos esas influencias, las posibles influencias para proteger a uno de nosotros cuando cometa un acto de corrupción. No, pues muchísimas gracias, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, por de verdad esta conversación tan amplia y en la que abordamos tantos temas distintos. Te damos las gracias. Y para despedir, y con eso nos despedimos, todas estas reformas que han estado anunciando para garantizar la transparencia, ¿cómo han sido asumidas por el funcionariado actual? De una forma muy positiva. Claro, el tema no solamente es vencer a un alto funcionario o convencerlo de que esas prácticas son las adecuadas. Estamos convencidos. Es cambiar toda una estructura y las formas tradicionales y acomodaticias en oportunidad que se dan en estructuras gubernamentales. Los cambios nunca son sencillos ni son tampoco unidireccionales. Hay que darse de diferentes vertientes, impulsando iniciativas que van no solamente en la estructura del sector público, sino también del sector privado. Es un proceso, Monegro, el de generar o gestar transparencia, mejorar los procesos gubernamentales y generar gestiones con menos niveles de corrupción a través del tiempo. Eso será un reto permanente. Eso es una virtud que debemos de ir construyendo de forma permanente y tomará tiempo. Cambiar la cultura que existe hoy en las relaciones entre el sector público y el sector privado para llegar a tener el gobierno y el país en ese aspecto que todos soñamos y queremos. Gracias de nuevo a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, por esta entrevista. Muchas gracias. Que tenga un buen día.